Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vengo con una nueva propuesta literaria, Tedio y narración, sobre la estética del aburrimiento en la narrativa, de James Joyce a David Foster Wallace, de la escritora y periodista Inma Alharo, en la colección de crítica y estudios literarios de la editorial Cátedra, publicada en enero de 2024. La escritora y periodista Inma Alharo, licenciada en periodismo por la Universidad de Málaga, máster en creación literaria y doctora en humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, compone un sublime ensayo sobre el uso del tedio como artificio literario, esbozando una estética del aburrimiento a partir de las divagaciones de Leopold Bloom, de la banalidad de la señora Dalloway o de la incertidumbre de Molloy, entre otros personajes literarios que desfilan por estas páginas. La especialista Inma Alharo compone un ensayo que sitúa el fenómeno del tedio, del bostezo como nos cuenta, como un análisis de la modernidad. Efectivamente, Inma Alharo nos recuerda que el aburrimiento es una de las bellas artes, reflexión que a este que les habla le trae a la mente el poema preliminar de Las flores del mal, de Baudelaire, al lector, que introduce al lector en un mundo de vicios, errores y vicios. ¿Y por qué? Pues porque el demonio de la modernidad es precisamente el aburrimiento, tal y como nos recuerda este poema. En el subtítulo se nos menciona a Joyce y a David Foster Wallace, autores capitales en la genealogía del aburrimiento, pero Inma Alharo, en su soberbio ensayo, democratiza el aburrimiento al mostrarnos que la modernidad y el aburrimiento se muestran insoslayablemente unidos e inseparables. De ahí que ya en el índice advertimos un amplio y fértil recorrido por la psicología y la física del aburrimiento, desde las cavernas del pensamiento, llegando al capítulo primero, donde surge la resistencia latina con Horacio, Lucrecio y Séneca, continuando con el capítulo segundo, donde la autora conceptualiza las gramáticas del aburrimiento, creando asimismo una especie de línea de pensamiento filosófico en toda regla, y así llegamos al capítulo tercero para encontrarnos con la señora Dalloway y las señoras más aburridas de Londres, sí, de Londres de Bloomsbury. Y en el capítulo cuarto, el nihilismo es el eje central, en un intento de demostrar la relación entre el tiempo y la metafísica mediante la aplicación de un método fenomenológico de la filosofía, como recuerda Inma Alharo, por las ramas del detalle insignificante, hasta arribar al capítulo 5, donde se nos habla de la confusión y el estupor hermenéutico, con Beckett y Wallace como pilares centrales del mismo. Estamos sin duda ante un ensayo sin precedentes en nuestra lengua, que viene a arrojar luces donde no las había, pero lo más destacado y significativo de este bienvenido y necesario ensayo de pensamiento es el hecho de que plantea una cuestión metafísica cuya resolución tiene lugar en el horizonte del tiempo, en su sentido ontológico y universal, con la literatura como primera y definitiva respuesta. Y como cifra y compendio de lo hasta aquí dicho, quedémonos con un fragmento del capítulo quinto, con el apartado titulado Culto a la ininteligibilidad. Una vida no basta para entender a Joyce. Lo que yo le pido a mi lector es que dedique su vida entera a leer mis obras. Por si no había quedado claro o pudiera confundirse con una broma, lo repitió, no sabemos si con el mismo o diferente énfasis. Lo que yo le pido a mi lector es que dedique su vida entera a leer mis obras. Y después de eso sonrió con la amabilidad con la que, dicen quienes lo conocieran en persona, Joyce pulverizaba cualquier mínima sospecha de pedantería. Respondía así al periodista y crítico literario Max Eastman, quien segundos antes le había sugerido aliviar la ininteligibilidad de sus textos, concretamente en referencia a Anna Livia Plurabelle, el que sería el octavo capítulo del libro primero de Finnegan's Wake, y en el que, decía Joyce, había entretejido el nombre de 500 ríos. Eastman confesaría después que él solo había logrado distinguir 3,5. En aquella conversación que tuvo lugar en París gracias a la mediación de Sylvia Beach, el autor de Ulises le contaba al periodista cómo le gustaba imaginar que quizás algún día algún muchacho o muchacha del Tíbet o de Somalilandia encontraría el nombre de su propio río en el libro. Eastman le sugirió entonces que, si su motivación artística era complacer al lector, quizás sería mejor darles algunas pistas o referencias a esos jóvenes para que pudieran identificar más rápido esos ríos ocultos, ahorrándoles un poco de trabajo. Algo a lo que Joyce, ya lo sabemos, no estaba dispuesto. Lo cierto es que no era la primera vez que el autor irlandés se jactaba o simplemente se defendía de las acusaciones de dificultad de comprensión de su obra.
Ya en alguna otra ocasión había asegurado que con la escritura de Ulises les había proporcionado a los académicos más de 300 años de investigaciones, y al parecer no exagerado. Antes de aquel encuentro, Eastman había escrito un artículo titulado El culto a la ininteligibilidad, en el que acusaba a los autores modernistas de ser demasiado crípticos y en el que se quejaba de falta de comunicación entre autor y lector. Si agarras un libro de Hal Crane, E. Cummings, James Joyce, Gertrude Stein, Edith Sitwell o cualquier otro de los modernistas y lees una página inocentemente, creo que lo primero que vas a sentir es que el autor no te está diciendo nada. Puede parecer que no te está diciendo nada porque no sabe nada, o que sabe algo bueno pero no te lo va a decir. En cualquier caso, no comunica, es hostil, parece estar jugando solo. Y eso es todo por hoy. Desde la ciudad de la Alhambra, este que os habla, Jesús Castelnuovo, os invita a la lectura filosófica de Tedio y Narración, sobre la estética del aburrimiento en la narrativa, de James Joyce a David Foster Wallace, de la escritora y periodista Inmal Haro, en la colección de crítica y estudios literarios de la editorial Cátedra. Confío veros en próximas crónicas literarias que, como siempre, irán llegando pausada y apasionadamente. Muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y boogie boogie.